Buenos días, amados hermanos. Qué hermoso compartir con ustedes este tiempo en este programa que por la misericordia de Dios llega hasta sus hogares. Dios bendiga a la Mies, Dios bendiga a todo ese equipo de producción que hacen posible que podamos llegar al aire con este mensaje, con este evangelio de poder, un mensaje de buenas nuevas. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes, permítanme compartir con ustedes este Salmo 16. El Salmo 16, hoy lo vamos a meditar del capítulo 1 al 6 solamente, más o menos la mitad de este hermoso Salmo, hermosísimo Salmo, que juntos quisiera que vayamos ya a la palabra, si usted lo puede buscar en su Biblia y lo podemos meditar juntos. Dice así la palabra del Señor, el Salmo 16, del verso 1 al 6. Vamos a leer en la traducción viviente, pero en todas las traducciones, en todas las versiones de la Biblia, nos muestra la claridad y lo hermoso de este Salmo. Dice la palabra: Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Y oremos juntos. Padre bendito, en nombre de Jesús te pedimos en este tiempo dirección, entendimiento, sabiduría. Gracias, Padre, porque tú permites que podamos ser ese instrumento que a ti te ha placido escogernos y levantarnos para que podamos estar este día a tus órdenes, a tus pies. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso este Salmo 16, ¿verdad? Pero yo quisiera hablarle algunas cosas en el contexto de este Salmo para que juntos vayamos escudriñando, vayamos entrando cada vez más adentro, para que vayamos buceando. Los buceadores cuando entran al agua, entran al mar. Dice que cada nivel, cada centímetro, cada metro que logran ingresar al agua, ven cada vez cosas más maravillosas, más grandes, incluso los peces, toda esa fauna marina. Dice que es maravillosa a medida que van entrando más y más, de tal forma que ellos quisieran seguir cada vez más hasta cuando sus capacidades le permiten. Y es algo así este Salmo 16, fíjense, en la traducción Valera, Reina Valera 60, le pone un título. Le pone a este Salmo 16 el título de Mictam. Y yo leía y decía, ¿qué es esta palabra? Seguramente que usted se está preguntando también, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Mictam de David? Y dice la heredad escogida. Son dos títulos que le ponen a este salmo. Y hoy vamos a hablar de esa heredad, de esa maravillosa herencia, esa maravillosa heredad que nos habla este salmo. Pero explicaremos más o menos qué es Mictam. Dice que esta palabra, aunque no hay una traducción clara, pero implicaría algo así como el salmo del secreto precioso. Algo así como grabado en oro, el salmo que es grabado en oro, en un metal precioso. O simplemente se puede, cuando usted escuche Mictam, puede compararlo o entenderlo como la joya de David. Son acepciones bien interesantes, pero yo quisiera que usted mismo lo pruebe. Cada vez que aparece esta palabra Mictam en los salmos, están hablando de un momento de dificultad donde el salmista David estaba en los momentos más difíciles. Ahí utilizaba esta palabra para expresar este cántico,
Por eso podemos decir, cuando usted vea, por ejemplo, ahora el Salmo 16 que estamos meditando, cuando estuvo en persecución por Saúl, cuando mandaron guardias a su casa, pero no guardias para cuidarlo a David, mandaron guardias para estar atentos para matarlos a David. Ahí también usa esta palabra, usa en momentos más apremiantes, y por eso comprendemos que el Mictam de David, este Salmo de David, es una oración silenciosa en tiempos de peligro. Fíjese usted qué interesante también hablar del Salmo 16, escudriñar el Salmo 16 en este tiempo que estamos viviendo. Usted y yo estamos pasando momentos difíciles, en un momento donde se habla de que la economía está enfrentando sus mayores retos, riesgos, donde cada vez que vemos alguna noticia en el periódico, vemos una nueva variante de esta pandemia, donde pareciera que las cosas no van a acabar, donde todo parece sucumbiendo, donde parece que la corrupción, donde parece que muchas cosas que se están moviendo a nuestro alrededor se están moviendo. Entonces, fíjense qué coincidencia, el Mictam de David, el Salmo de David, este Salmo 16, surge en este momento, en momentos parecidos, en momentos de crisis, de dificultad. ¿Y para qué sería? Es que es precisamente, amados hermanos, que nuestro Señor inspiró este Salmo en David para que usted y yo tengamos un arma para defendernos en estos momentos de crisis. ¿Usted puede creer eso? ¿Podemos creer, amigo oyente, usted que se conecta, amado hermano, que usted nos acompaña en esta mañana? Podemos entender y comprender que es un arma poderosa, este tesoro, este salmo del secreto precioso, como hemos dicho que se puede entender Mictam, como que está grabado en un metal precioso, grabado en oro, o simplemente la joya de David, es que quiere mostrarnos a usted y yo algo importante, ¿verdad? Entonces, y descubrámoslo nosotros. Yo le invito a meditar cada vez que pueda, medítelo este Salmo 16. Cada vez que esté en un desierto, cada vez que haya algo que pareciera que no tiene una salida, medítelo este Salmo y ahí va a entender a qué se refiere esta palabra Mictam. Se cita en muchos pasajes de la Biblia este Salmo 16, por ejemplo en Hechos 2:25 usted puede encontrar una referencia a este Salmo, en Hechos 13, 35 al 38 y muchos otros pasajes que hoy no vamos a lograr meditarlos cada uno, pero entiéndalo que si está mencionado en varias partes de la Biblia es porque es importante, porque tiene un valor, tiene una profundidad, tiene una importancia que usted y yo meditemos. Meditemos de qué habla el Salmo 16, como decíamos, entre las muchas cosas que habla de la heredad, de la herencia maravillosa. Y esa es la parte que hoy vamos a meditar. Tiene muchísimas cosas más que usted también puede ir descubriéndola. Y cuando se habla de herencia, amados hermanos, estamos hablando de un legado, lo que dejamos a nuestros hijos por el solo hecho de que ellos son de nuestra familia, por el solo hecho de que ellos están bajo el amparo de nuestra familia, por el solo hecho de nacer en la familia, nuestros hijos automáticamente adquieren este derecho que es la herencia. La palabra herencia en sí es como algo que se adhiere. Esta palabra quiere decir que hay algo que se adhiere plenamente y es justamente lo que dejamos a nuestros hijos. Pero para que haya herencia es necesario, amados hermanos, en primer lugar, que haya la persona que posee esta herencia. Es necesario, amados hermanos, que haya un testigo que pueda certificar que hay esta herencia y es necesario un testamento. Y ya usted irá comprendiendo por qué David dice esta maravillosa herencia, este maravilloso legado que él ha recibido, esto hermosísimo que él tiene la dicha, gracias a Dios, de disfrutarlo. Entonces, fíjese, cuando uno nace con una herencia. En el momento mismo que uno nace hay una herencia, hay un legado que recibimos. Pero para que podamos utilizar ese legado,
tiene que ocurrir algo que es tal vez duro, crudo, pero tiene que morir el dueño de la herencia para que pueda disfrutar el otro. Aunque haya alguna figura legal que permite que en vida se pueda hacer este legado, pero en su esencia esta palabra se realiza en la naturalidad, en lo normal, es que cuando muere el dueño de la herencia y ahí se ejecuta. Pero si el que hereda es niño, como dice la palabra, no difiere en nada de un esclavo, dice. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de gobernar esa herencia, de administrar esa herencia. Entonces hay que esperar una etapa para que él pueda tener esta condición para administrar. Y ese es el contexto que vamos a estudiar, vamos a meditar. Hermoso, ¿verdad? Adentrarnos en esta experiencia, adentrarnos en este hermoso salmo, que ahora sí podemos juntos adentrarnos más en la palabra del Señor. Y si hablamos de heredad, de herencia, tenemos que hablar también de Abraham, ¿verdad? De Abraham, que fue él quien recibió del Señor también esta palabra, recibió una promesa y en esta promesa había una herencia. Y dice la palabra en Génesis 15, del 7 al 8, todo el capítulo 15 es hermosísimo. Vamos a hablar algunos pasajes, pero yo quiero estudiar con usted ahora el 7 y el 8, que lo meditemos, lo leamos, para que podamos entender algo hermoso, para comprender la heredad que estamos estudiando, ese legado que se dejan a nuestras futuras generaciones. Y aquí en Génesis 15, como decíamos, versos 7 y 8, dice la palabra: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hermosísimo pasaje, amados hermanos, pero aquí sí comprendemos. ¿Y por qué duda? ¿Por qué duda Abraham? ¿Por qué le dice: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Si en el verso 6, el verso anterior al que estamos meditando, había pasado aquel famoso momento cuando ese diálogo que tuvo entre Abraham, el Señor con Abraham, cuando le dice, amados hermanos, que le hará que sea padre de multitudes. Cuando le dijo que él salga, estaban en un ambiente seguramente cerrado, y le dice el Señor que salga, que mire las estrellas, que las cuente si puede. Fíjese que le dice el Señor, y le dice: así será tu descendencia. ¡Qué hermoso! ¿Y él qué hizo Abraham? Creyó, dice, y eso le fue contado por justicia. Creyó por fe, ese ejercicio de fe, de mirar al cielo y contemplar que era enorme, enorme, que él no lo iba a poder contar, pero creer que así iba a ser su descendencia, es un hermoso pasaje, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó? En el 8, 2 versículos más abajo, cuando le dice de la tierra, ¿verdad? De lo que hemos leído, y le dijo el mismo Señor Jehová, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y qué pasó con el padre de la fe? Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pareciera que entre el verso 6 y el 8 pareciera algo que no está bien, pero es simplemente para darnos a entender, para mostrarnos a nosotros que era necesario un pacto, era necesario concretar esta promesa, y así ocurrió. El mismo Señor le pide que traiga unos sacrificios, unos animales. En ese momento todavía no se había instituido eso en esa magnitud. Recordemos que esto fue instituido posteriormente con Moisés en el Sinaí, cuando se dio la ley, cuando se dieron estos principios. Pero aquí estamos hablando de mucho tiempo antes. Pero aquí le dice al Señor que traiga unos animales. Él los parte, excepto a las aves. ¿Y qué pasa? Un buitre atentaba levantar estos animales que estaba colocando Abraham para que ahí se pueda manifestar un pacto, para que ahí se pueda manifestar la gloria de Dios, como así ocurrió, como una antorcha ardiente o como un
horno humeante, dice la palabra, que se manifestó ahí la presencia del Señor. Y ahí le dijo esto, le respondió a esta pregunta: ¿en qué, dice, verdad, conoceré que la he de heredar? Y ahí le muestra el Señor y le dice, le reconfirma, y ahí establece ese pacto, un acuerdo. Entonces, para que esa heredad se concrete, tiene que haber un pacto, un acuerdo, que es también el testamento que uno deja escrito en presencia de un notario, en presencia de testigos, para que eso se cumpla. Entonces, es hermoso comprender esto, ¿verdad? Que Abraham, podemos hablar muchísimo más de esto. Podemos hablar que, por ejemplo, en el capítulo 13, ¿verdad? Cuando hubo la separación con Lot, cuando ellos en la tierra que estaban ocupando ya no podían entrar, era necesario separarse. Y cuando se separa, ahí el Señor le habla a Abraham también y le da el antecedente para esta promesa cuando le dice, mira, lo lleva a la parte más elevada y le dice, mira al este, al oeste, al norte y al sur. Y todo aquello que ven tus ojos te lo daré a ti. Entonces, hermosísimo comprender, amados hermanos, que cuando se habla de herencia, se habla de legado, es algo que va más allá de nuestros límites, más allá de lo que podemos contar. Más allá no podremos contar las estrellas como Abraham, porque es algo grande. Hay un legado entonces también para usted y para mí que tal vez nosotros no vamos a poder alcanzar a contar. Tal vez nuestros ojos no van a alcanzar a ver, pero con seguridad es algo grande y maravilloso. Por eso el título que le hemos puesto a esta charla, esta meditación, es el que establece para este maravilloso salmo, el Salmo 16. Maravillosa herencia. Hay una maravillosa herencia que tenemos que usted y yo en soberanía, cuando tengamos esa madurez, a comenzar a administrarla, a comenzar a poseerla, a comenzar a disfrutarla, porque en cuanto seamos niños todavía no vamos a tener esa capacidad de poder hacer ese ejercicio pleno de utilizar lo que Dios nos ha dado. Entonces es importante que usted y yo meditemos la palabra del Señor, estemos en comunión con Él. Él es el que da el crecimiento, Él es el que hará que podamos ir ejercitando esos dones y talentos que Dios pone en usted y en mí. Pero hay otro pasaje interesante en la palabra que quiero compartir con ustedes. Como decíamos, saltando ya del tiempo de Abraham, saltando muchos años al tiempo de Moisés, cuando el Señor le da los mandamientos en el Sinaí, también le da estas disposiciones, esta ley de lo que es el derecho de posesión de la tierra. Y no vamos a hablar mucho detalle sobre eso, pero sí quisiera decirle, amado hermano, que en Levítico 25-23 nos da para meditar muchísimo. Dice su palabra, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso le dijo el Señor en el Sinaí a Moisés, estableciendo las normas para el pueblo judío, indicando que la tierra es del Señor. Entonces nos da a entender que el concepto tierra en herencia no solamente es el espacio físico, no solamente es las medidas que las cuerdas determinan, un frente y una profundidad, y también lo que está arriba de ese territorio y lo que está en el subsuelo. No solo es eso, hay algo más, hay algo que llega al corazón. Y aquí en este Salmo 16, yo quisiera que usted medite nuevamente. Y si nos vamos al Salmo 16 y vemos en el verso 5 y en el verso 6, dice, Señor, solo tú eres mi herencia. Quiere decir que aquí el salmista David había comprendido que la herencia es más que la tierra. Dijo que Dios mismo es su herencia, y ahí nos muestra un plano espiritual, una profundidad de este salmo, que no solamente es ver lo ancho, lo físico de un terreno. Dice, la tierra que me has dado es agradable. Sí, habla de la tierra maravillosa, ¿verdad? Pero cuando dice qué maravillosa herencia, nos dice que esa tierra, ese espacio físico le permite proyectarse a la dimensión espiritual. Es decir, que es aquel símbolo, es aquella figura que nos permite comprender que la heredad va más allá
porque la heredad de David comprendió que era Dios mismo, Jehová mismo, y por eso en el Salmo 26 dirá el mismo salmista un poquito más adelante, dirá: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, el estar en su presencia todos los días de mi vida y contemplar en su templo, contemplar su hermosura. Entonces, fíjense, amados hermanos, que cuando se habla de heredad, se está hablando en esos conceptos, se está hablando de una profundidad, se está hablando de algo, amados hermanos, que va más allá de lo que la sociedad llama bienes. Cuando se habla de herencia en este tiempo, dicen los bienes que ha dejado el difunto. ¿Cuáles son los bienes? Y a veces esos bienes parecen los males que se deja, ¿verdad? Porque no hemos comprendido que los bienes son la consecuencia de una bendición. Y si uno se preocupa en la consecuencia, pierde la esencia del fundamento. El fundamento son los principios, comprender los principios de Dios, los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, y después el resto será añadidura, como dice la palabra. Pero ya vamos nuevamente viendo otro pasaje muy interesante que quisiera compartir con ustedes en este tiempito. Espero que juntos vayamos deleitándonos. Hay tanto que hablar que no sé por dónde comenzar, pero el Señor nos dé el orden, el Señor nos dé esa fuerza, ese poder, porque el Evangelio es poder, la buena nueva es poder para cambiar, para rectificar, para pensar, para meditar, para escudriñar, y el Espíritu del Señor esté moviéndose en este momento, donde quiera que usted se encuentre. Otro pasaje, como les decía, es Jeremías 32:8. Estudiar a Jeremías, este profeta que el Señor levantó en el Antiguo Testamento, es hermosísimo, pero aquí en Jeremías 32 hay algo interesante que se llama la heredad de Jeremías, y quisiera un poquito comentarle qué es lo que pasaba en este tiempo que nos está hablando de este pasaje 32:8. ¿Sabe qué estaba pasando? Que Jeremías, el Señor le habló para que él sea el profeta que le diga al rey que estaba gobernando Judá que Judá iba a caer bajo el dominio de Babilonia, que Nabucodonosor iba a controlar a Babilonia y Babilonia iba a ser destruida, iba a ser quemada, iba a ser tomada, y por ende todo derecho propietario iba a desaparecer, ¿verdad? El mismo Jeremías da esta promesa, esta profecía le da al rey. Claro, al rey no le gustó, y incluso al rey le dice: y tú te verás cara a cara con el rey de Babilonia, y serás conquistado, serás apresado, perderás todo tu reino. Y no le gustó, y lo pone en calidad de detenido en los atrios de su palacio. Y ahí está Jeremías, y ahí en ese momento recibe otra profecía, otra palabra del Señor, donde le dice: vendrá el hijo de un tío tuyo y te venderá una heredad, y tú tienes que comprarle esa heredad. Y fíjense, un mal negocio, ¿verdad? En una ciudad que va a ser sitiada con los ejércitos del enemigo a las puertas, con semejante amenaza, y la profecía dicha por el Señor mismo de que eso se iba a cumplir, y que el Señor venga y le diga: compra esta heredad. Y en ese momento es esta palabra de Jeremías 32:8. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Por qué conoció que era palabra de Jehová? Porque ya el Señor le había dicho antes, le había dado esta palabra, y ocurrió exactamente como le había dicho. Exactamente vino la persona, incluso le dio con nombres, le dijo que era Anameel el que iba a ir, y fue Anameel el que fue donde él, y evidentemente él tuvo que comprar la heredad. En esa circunstancia, ¿verdad? Es como que ahora tengamos que invertir en estos momentos cuando hay dificultad, cuando hay circunstancias. Amados hermanos, hay momentos donde nuestros sentidos espirituales a veces no alcanzan, nuestros sentidos naturales no alcanzan a comprender.
pero son los sentidos espirituales los que nos permiten ver, nos permiten mirar hacia dónde debemos orientar las bendiciones que Dios nos da. Entonces, fíjense, cuando cumplís esta palabra, ¿qué pasó con Jeremías? Y además le dio la palabra del Señor a Jeremías que iban a estar cautivos por 70 años en Babilonia. Entonces él, segurísimo ya por la edad que tenía, él no iba a ver los resultados de esta heredad que estaba comprando. Y es más, él no era casado, él no tenía hijos. Pero este símbolo, amados hermanos, nos muestra de que esta heredad, este legado que uno deje, va a trascender aún, como fue el caso de Abraham, que no tenía, su esposa no podía tener hijos ni él, pero ahí estaba la promesa porque Dios sabe qué es lo que iba a acontecer. Y así Jeremías murió en cautiverio en Egipto, muchos tiempo después, y él no pudo ver lo que pasó con su heredad. Solo por fe cumplió lo que el Señor le había dicho, la compró, la hizo certificar, la hizo notariar, y esa heredad era para mostrarnos ese símbolo a nosotros, que la heredad va más allá del tiempo, va más allá de las circunstancias, va más allá de que no puedas tener hijos, va más allá de que no puedas hacer muchas cosas, va más allá de que no tengas capacidad para hacer. Si Dios te da una palabra, si Dios te da un propósito, Él te dará los recursos y Él logrará mostrarte que la profundidad de lo que legamos a nuestros hijos, lo que tú has recibido en el momento de ser hecho hijo, es algo que se va a cumplir y es algo que va a trascender lo imposible. Porque justamente aquí, en Jeremías, si seguimos estudiando el capítulo 32, hay algo interesante. Después de que él cumple esta palabra, compra la heredad, ¿saben qué hace Jeremías? Va y le pregunta al Señor recién, hace una oración hermosísima, y después de la oración va y le dice: Señor, ¿por qué me has mandado a comprar esta heredad en este momento difícil, en estas circunstancias con el ejército allá? ¿Y saben qué le responde el Señor? Algo hermoso que también le responde a usted y a mí en este momento. Y le dice: ¿hay algo imposible para mí? Eso le responde a Jeremías. Hermosísimo, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para mí? Eso es lo que nos dice el Señor en este momento, en este tiempo. Pero ya vamos cerrando. Amados hermanos, este Salmo 16 nos habla de una herencia que muchas veces se habla poco, y es la herencia de la bendición. La herencia de la bendición, y con eso, ¿verdad?, tendremos que ir a Jacob y a Esaú, y lo podemos estudiar en Hebreos 12, 16 y 17, cuando dice la palabra: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amados hermanos, el no comprender la herencia que recibimos, el no darle la prioridad, el no darle la honra a nuestros padres, que es darle el peso a lo que han hecho nuestros padres, el hecho al que hace nuestro Padre Dios Todopoderoso, ¿verdad?, es despreciar aquel derecho que Dios ya lo ha dado, lo ha atestado, lo ha notificado para que podamos disfrutarlo. Entonces es importante que comprendamos los principios, la importancia, el valor que tienen las cosas, y ahí la importancia de este Salmo 16, maravillosa herencia que tiene usted y yo. Entonces decíamos, ¿verdad?, que para que haya herencia, para que haya heredad, es necesario también que haya un concepto de padre y de hijo, porque es el padre el que deja la herencia al hijo. Y en el Nuevo Testamento podemos entender y comprender que este mensaje está claramente para nosotros cuando nuestro Señor Jesús recibe esas palabras hermosas de nuestro Señor cuando dice:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí nos muestra que aparece es el Hijo en esa figura de alguien que tiene una herencia, de alguien que es uno solo con el Padre, de alguien que a través de él se puede llegar al Padre, de alguien que encarna esa promesa. Y si leemos en Romanos 8, 16, 17, podemos comprender ese concepto de hijo y ese concepto de heredad que vamos a entender en el plano espiritual. Y dice así este pasaje en Romanos 8, versos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermosísimo, amados hermanos, comprender que para tener esta maravillosa herencia debemos disfrutar, debemos comprender ese derecho a ese legado que tenemos como hijos de Dios. Y dice que el Señor dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todo aquel que cree en su nombre, a todo aquel que está dispuesto por fe a creer en esta herencia, en esta promesa, en esto de que somos de esa herencia que viene de Abraham. Somos de un linaje especial, somos un real sacerdocio, pero que se comprenda en esa dimensión espiritual. Nos hace ser embajadores, representantes, ¿no es cierto? Un embajador es un representante. Entonces, cuán importante es comprender esa herencia, esa heredad. Y en Gálatas capítulo 3, versos 28 y 29, ahí podemos comprender que nosotros que no somos judíos, que estamos en Bolivia, en Santa Cruz, podemos comprender que esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra dice así en Gálatas 3, versos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos de ese linaje, tenemos ese derecho de conseguir esas promesas de que nos darán esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. Pero si entendemos, ¿qué es la leche? ¿Qué es la miel? La miel es algo que fluye, algo dulce, algo que es hermoso, saludable, algo que te llena, te satisface, ¿verdad? Y la leche es esa provisión que no se va a agotar, es algo que te va a alimentar. Pero decimos, como ocurre con la herencia también, ¿verdad? A veces decimos, no, yo quiero algo tangible, algo que se vea, algo que pueda disfrutarlo ahora. Pero si es algo intangible, algo espiritual, está tan lejos. Cuidado, no vaya a ser como Esaú, ¿verdad? Que despreciemos ese derecho. No se olvide que los bienes son consecuencias de la bendición. Y hay esa bendición. Por eso en el Salmo 16 que hemos meditado, ¿verdad? Y quiero leerlo nuevamente con usted. Dice el verso 5 y 6. Señor, dice, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. La copa es un símbolo de bendición. La copa está rebosando, hay bendiciones rebosantes. Dice, tú proteges todo lo que me pertenece. La bendición es algo que va a proteger, va a guardar, va a cuidar. Dice, la tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia. Entonces, amados hermanos, la bendición también es parte de una herencia. Y si uno estudia la palabra también puede entender y comprender que hay maldiciones que también se transmiten. Hay bendiciones que llegan a miles de generaciones y hay maldiciones que dice que llegan hasta la cuarta. Pero aquí yo quisiera decirle que cuando se habla de esas maldiciones que llegan hasta la cuarta generación, se está hablando
básicamente, esencialmente se está hablando de las consecuencias de las maldiciones que van a alcanzar a nuestras generaciones. Es decir, si hay droga, hay alcohol de por medio, si hay una enfermedad que no fue tratada, no fue cortada, algo, eso hace que sus efectos puedan ser traspasados. Entonces es importante comprender, amados hermanos, que también la promesa a la cual nos hacemos herederos con Jesús nosotros ahora en este tiempo, es que Jesús cargó todo eso en la cruz. Cargó todas las maldiciones, esas que iban hasta la cuarta generación. Jesús las cargó en la cruz. Las enfermedades que nos están aquejando, las cargó en la cruz. Las decepciones, las depresiones, las ansiedades, todo aquello, los dolores, los cargó en la cruz Jesús para que usted y yo tengamos herencias de bendición. Herencias de bendición que sí, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de creer por fe, de recibirlo y de vivir conforme a esa fe, de vivir disfrutando de esa condición. Ahora, eso no quiere decir que ahora nos podemos echar totalmente tranquilos en un lugar plácido y en una hamaca. No, si comprendemos qué es la heredad, si hemos comprendido el amor del Padre, vamos a hacer las cosas porque somos hijos. Porque la diferencia entre el siervo y el esclavo es que el esclavo hace cuando el jefe o el papá o quien ha comprado su derecho lo manda, y el siervo lo hace para recibir la paga. Pero el hijo lo hace porque ha comprendido que es parte de una heredad, ha comprendido que es el amor de Dios, ha comprendido que el legado que le ha dejado es aquello que va a traspasar su mismo ser. Entonces, amados hermanos, amigos, usted que nos sigue por las redes, quisiera decirle que hay más para hablar de este salmo. En algún otro momento seguiremos meditando. Si usted ha recibido esa palabra, podría conectarse o comunicarse en las direcciones que están en este programa, en la Mies, y podemos seguir compartiendo experiencias. Realmente es maravilloso este salmo. Es maravillosa la herencia que tiene el Señor para usted y para mí. Entonces solamente pongámonos a buscar, a pedir, y seguramente que se nos dará, se nos abrirá y podremos disfrutar estos tiempos. A pesar de la dificultad, podremos disfrutar de leche y miel, porque donde hay una batalla, hay una victoria. Quiere decir que mientras más batallas hay, más victorias habrán. Entonces es importante comprender que este Salmo 16 también es esa arma para que usted enfrente las batallas. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde.